Para iniciar con el engrane planetario, vamos a seleccionar el medio cilindro. Lo giramos 90 grados y seleccionado aplicamos la tecla D para ajustarlo a 0. Le vamos a dar un ancho de 2, una altura de 3 y 4 milímetros de profundidad. Lo copiamos 2 veces más. Estas son las fórmulas que vamos a ocupar. Vamos a hacer un ejemplo para un engrane de 30 dientes y una distancia de 3 milímetros entre ellos. Resolviendo la fórmula nos da un diámetro de 28.54. Eso lo ponemos en nuestro eje auxiliar, que tiene 2 milímetros de ancho, 3 de altura y el diámetro. Centramos y ajustamos en el eje inferior. Copiamos y lo vamos a girar 12 grados. Seleccionamos donde tiene las flechas, cambiamos el ángulo y copiamos el número de veces hasta completar el diámetro. Conservamos un eje auxiliar y el resto lo borramos. Ahora seleccionamos todo y agrupamos. Seleccionamos un cilindro, ajustamos los lados a 64, le damos 3 milímetros de altura y un diámetro de 24.54 para que la altura del diente sea de 2 milímetros. Copiamos y movemos. Ahora seleccionamos los engranes, centramos en los dos ejes, volvemos a seleccionar y agrupamos. Este va a ser nuestro engrane central, el Sol. Nuestro engrane planeta va a tener 15 dientes, 3 milímetros entre ellos. Resolviendo la fórmula nos da un diámetro de 14.32. Ese valor se lo ponemos a nuestro eje auxiliar. Ahora, junto con un diente, lo seleccionamos, centramos y ajustamos en el eje inferior. Vamos a copiar y le cambiamos el ángulo a 24 grados. Aceptamos con el ratón o con Enter y vamos directamente a copiar hasta completar el círculo. Seleccionamos un eje auxiliar y el resto lo borramos. Seleccionamos todos los dientes y agrupamos. La pieza central la vamos a hacer con un diámetro de 10.32 milímetros. La altura es de 3. Ahora seleccionamos las dos, centramos en los dos ejes, volvemos a seleccionar y agrupamos. Seleccionamos los dos engranes y centramos. Movemos el engrane naranja hacia abajo y ahora lo vamos a colocar en la posición más cercana al engrane del Sol. Ahora copiamos el engrane y movemos. Los otros dos engranes los medimos y a ese valor le vamos a restar lo que mide el engrane central, el amarillo. El resultado lo multiplicamos por 2 y eso se lo vamos a sumar al valor del engrane amarillo. Esto nos da un diámetro de 53.76 que lo vamos a poner en un eje auxiliar. Los dos engranes que medimos ahora los seleccionamos y agrupamos. Cambiamos el color para ver más fácil. Seleccionamos los engranes y el eje auxiliar. Centramos y alineamos en el eje inferior. Agrupamos. Ahora seleccionamos el otro engrane planetario. Centramos y ajustamos en el eje superior.
Ahora el engrane planetario lo vamos a girar 12 grados para ver que sí coincide bien. Seleccionamos y desagrupamos los otros dos engranes. Movemos el eje auxiliar. Seleccionamos y desagrupamos los engranes en morado. Giramos el engrane amarillo 6 grados. Y los dos engranes naranja los vamos a girar 12 grados. Ahora seleccionamos los tres engranes, agrupamos. Cambio el color para que se vea más claro. El otro diente de engrane lo centramos junto con los tres engranes y lo colocamos lo más cerca posible al engrane superior. Seleccionamos todo y medimos. A ese valor le vamos a restar lo que miden los engranes en morado. El resultado lo multiplicamos por 2 y lo vamos a sumar al valor de los engranes morado. Eso nos da un diámetro de 58.63 que le vamos a poner en el eje auxiliar. Movemos los engranes morados, copiamos el diente y con la función espejo lo rotamos. Seleccionamos el diente superior junto con el eje auxiliar, centramos y alineamos en el eje superior. Agrupamos, centramos el otro diente y alineamos en el eje inferior. Desagrupamos la primera pieza y borramos ahora el eje auxiliar. El anillo va a tener 60 dientes. Seleccionamos los dos, copiamos y giramos 6 grados. Seguimos copiando hasta completar el círculo. Agrupamos todos los dientes. El aro mide 58.63. Así es que seleccionamos un cilindro, ajustamos los lados a 64, le damos 3 milímetros de altura y un diámetro de 62. Con un cilindro hueco ajustamos los lados a 64 y le vamos a dar un diámetro de 54.63 para que los dientes tengan una altura de 2 milímetros. Le borramos 4 milímetros en total, 2 de cada lado. Centramos las dos piezas, agrupamos. Seleccionamos las dos piezas, centramos, agrupamos. Tenemos el aro. Con todos los engranes, centramos en los dos ejes. Los engranes morados los desagrupamos. Seleccionamos el engrane de abajo, cambiamos a rojo. Seleccionamos el engrane superior, presionamos tecla Shift y sin soltar seleccionamos el engrane en rojo. Soltamos tecla Shift y ahora copiamos y cambiamos el ángulo a 72. Copiamos hasta completar el círculo. Ahora borramos los engranes que están en color rojo y así tenemos nuestro engrane planetario.